creemos con fuerza de que es la única manera de mutuamente acompañarnos, ¿no? Un municipio con el otro. Yo me vinculo a diario con los intendentes de la región capital, donde pido ayuda o brindo ayuda de mi municipio en lo que sea necesario. Cuando tuvimos este suceso tan triste y tan drástico, ¿no?, de Bahía Blanca, nosotros pusimos un montón de herramientas, se las pusimos a disposición del gobernador y de todos los funcionarios provinciales para acompañar a Bahía Blanca en lo que estaba sucediendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Mutualmente, el programa de la Federación de Mutuales Regional La Plata, que todas las semanas nos acerca a este mundo del mutualismo, algo que muchos no conocían y están redescubriendo a través de estas emisiones también, y que nos permiten saber más sobre la solidaridad, sobre lo que significa trabajar en conjunto para distintos tipos de objetivos, desde turismo, de salud, de préstamos, de lo que sea que incumbe al mundo de las mutuales. Y también la política a veces roza el mundo de las mutuales, o gente que salió de las mutuales llegó a la política. Y en este caso tenemos la suerte de tener, y el agradecimiento por el que esté aquí, al intendente del vecino distrito de Magdalena, que ha llegado hasta aquí, Lisandro Urcade. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, gracias por invitarme. No, por favor, gracias por venir. Para nosotros es un orgullo tener figuras políticas también dentro de este mundo del mutualismo. ¿Tenés alguna relación, alguna vinculación? ¿Fuiste mutualista alguna vez? Mirá, mi relación con la mutual o con la Federación de Mutuales, que son gente amiga. Yo tengo militancia gremial en el SOSBA, el Sindicato de Obras Sanitarias, y además, bueno, nosotros tenemos nuestra mutual, que es AMOSBA, y con la cual puedo decir que hice infinidad de cosas en mi casa, en poderle cambiarle las cubiertas al auto, irme de vacaciones, conseguir hoteles gracias a la mutual o a la misma federación, poder desarrollar distintas actividades gracias a pertenecer, ¿no?, a esta hermosa agrupación. Y así pertenecer de mutuales también tiene algún impulso político, ¿no? Porque te da como una apertura para decir, pero entonces se puede hacer cosas por los otros y no solamente para mi beneficio. Siempre. Igual yo soy convencido que la política nos atraviesa todos los días. Yo vengo de una familia numerosa y, bueno, ahora es que me van a escuchar mis hermanos, me van a decir, mirá vos lo que hacías, pero hasta de dónde pasar las fiestas. Uno hace política en su familia, queriendo convencer donde uno quiere Tal ir, cual. a primero hablar con uno, después con el otro. La política nos atraviesa y es el arte de persuadir, entender de qué es lo mejor para todos. Y a veces no es a la fuerza, a veces uno tiene que convencer. Bueno, Esa es la política. Para el que no te conoce, Lisandro, vos venís del riñón radical. Yo soy radical desde hace muchísimos años, me afilié a los 18 años y empecé a militar en la JR, y bueno, hasta el día de hoy que yo adelante está. Y sos intendente de Magdalena desde noviembre de 2023. Desde el 10 de diciembre del 2023. Ahí asumiste, Ahí correcto. asumí. Ganaste las elecciones y asumiste el 10 de diciembre. El 10 de diciembre yo trabajaba en una gestión que éramos gobierno también, que empezamos el 10 de diciembre del 2015. Era concejal durante 8 años como primer concejal. Y bueno, me tocó hacer la continuidad de una gestión a la cual uno la revaloriza todos los días, la sigue construyendo de la misma manera, pero obviamente con distintos matices, ¿no? Somos todas las personas distintas. Tenemos que prevenir el dengue. Lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lisandro, vendeme Magdalena. Yo he ido varias veces, te puedo contar algunas hermosas experiencias, pero para el que no tiene habitualidad, como queda para el sur, que uno siempre tiende a ir para el norte, dice, bueno, está la fábrica de chocolate, sin Willy Wonka, y está la cárcel, ¿y qué más tiene? Bueno, en primer lugar yo quiero, antes de contarte eso, Magdalena, porque es mi pasión, y ya lo van a notar, que yo también tengo un vínculo muy grande y soy un agradecido de la Federación de Mutuales. Hemos hecho trabajo en conjunto, de hecho estamos armando algo para el Día del Niño, donde la Federación nos acompaña con algunos tipos de espectáculos, eventos. En lo social, muchas veces en momentos muy complejos, nos han acompañado para personas que nosotros no teníamos los recursos o la parte administrativa para acompañar con alimentos, con útiles escolares. Bueno, vos no eras intendente, pero en la pandemia la Federación de Mutuales Regional La Plata estuvo presente. Estuvo presente, llevándonos también de artículos de limpieza. Por eso
yo vengo de una agrupación sindical, vengo de una agrupación mutual, que es parte de la federación también, a la cual creemos con fuerza de que es la única manera de mutualmente o mutuamente acompañarnos, ¿no? Un municipio con el otro. Yo me vinculo a diario con los intendentes de la región capital, donde pido ayuda o brindo ayuda de mi municipio en lo que sea necesario. Cuando tuvimos este suceso tan triste y tan drástico, ¿no?, de Bahía Blanca, nosotros pusimos un montón de herramientas, se las pusimos a disposición del gobernador y de todos los funcionarios provinciales para acompañar a Bahía Blanca en lo que estaba sucediendo. Y bueno, entendemos que acompañarnos mutuamente, que es parte del espíritu de las mutuales. Ese es el juego de palabras que hicimos cuando inventamos este streaming que se llama mutualmente, que es un término que no existe en la Real Academia, pero que jugamos con eso, ¿no? Con el mutuamente, vos, yo y el que necesita, se acerca a través de la federación, en este caso, pero a través de un programa de televisión, de un streaming, y colabora con el otro que está necesitado justo de lo que yo tengo, que es lo que vos decías en el caso de una inundación, por ejemplo. Vos tenés algo que le hace falta al distrito inundado. Yo siempre digo que nadie puede hacer nada solo. Yo para construir mi familia lo tuve que hacer con mi pareja, porque solo no puedo, y ella sola no puede. Ahí el primer ejemplo de lo que es mutuamente, es formar una familia, y si uno construye una familia en equipo, de ahí tiene que ser todo de la misma manera. Así que sí, que esa es creo y convencido de que es la única forma de salir. Estamos en un momento donde hay un paradigma, que recién lo estábamos hablando con un amigo, nadie se salva solo, porque el Papa nos lo dijo, y es así, pero también estamos en una serie que está todo el mundo mirando. Con el Eternauta, que dice también. Y que claramente, más allá de la ficción que tiene, muestra esto, que si nos organizamos, si nos apoyamos y tenemos un bien común, es imposible no llegar a alcanzarlo. Bueno, ahora sí, ahora me podés vender tranquilo la ciudad y andá al mundo que más te gusta, que yo quiero recorrerla un poco con tus palabras como si fuera una guía turística. Bueno, Magdalena en particular, su principal condición y característica es que es una comunidad que está muy cerca del conurbano, que sería La Plata, que el cordón, que es el segundo o tercer cordón del conurbano. El tercero, claro, el AMBA también. Estamos muy cerca, estamos a 20 o 30 minutos de entrar al conurbano, pero tenés la tranquilidad de vivir en un pueblo que pareciese estar a 200 kilómetros. Tal cual, lo definiste perfecto. Es el primer pueblo que uno entra y parece del interior profundo, y sin embargo está acá a la vuelta. Y está acá nomás. Y trabajamos mucho para cuidar esa tranquilidad. Todos los intendentes que estuvimos en la gestión, nuestros ciudadanos nos ponen especial énfasis. Queremos vivir y queremos continuar viviendo como hasta ahora. Podemos pedir o negociar cualquier cosa, menos la tranquilidad que tenemos en nuestro pueblo. ¿Se sigue notando eso? Sí, entonces cuando uno propone o hace propuestas políticas, que muchas veces son de crecimiento, de progreso, dice, lo primero que uno tiene que pensar que no le cambiemos la forma de vida a nuestros vecinos. Eso es lo que uno encuentra, y por eso cuando uno va a veces un sábado a las 3 de la tarde, decís, che, acá no vive gente. Sí vive gente, pero está haciendo su vida en ese momento. Una vez, te cuento una anécdota personal, pero que va a graficar esto que decís. Tuve que ir a hacer un trámite a Magdalena. Y yo tenía un auto viejo, en aquel momento tenía 25 años. Y lo cerré. Y la persona a la que fui a hacer el trámite me vio cerrar el auto y me dice, ¿vos pensás que acá te lo van a robar? Me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué cerrás el auto? Si vas a estar, ¿cuánto vas a estar? ¿10 minutos para eso? ¿Lo cerrás? Yo me quedé así, digo, estamos hablando de los años 90. Así que contame eso, ¿sigue siendo así? Sí, sigue siendo así. Obviamente que nosotros alertamos constantemente a nuestros vecinos de que hay que tener ciertos cuidados, porque obviamente la globalización trae esto, que todo el mundo sepa de que los vecinos nuestros y nosotros mismos tenemos esta condición de estar tranquilos y confiarnos. Entonces alertamos fuertemente de que hay que empezar a tener ciertos recaudos. Uno a veces ve y sí, la bicicleta está sin candado, no, dejala con candado. Nosotros tratamos de aconsejar dejarla con candado, porque uno sabe en qué momento viene alguien y se la lleva. Y la gente que lo entiende, por eso no es tan fácil llevarte una bicicleta de Magdalena como era hace muchos años atrás. Pero también trabajamos mucho desde pensar y proyectar una seguridad integral, con cámaras, con trabajo en común con la policía, reforzando la guardia urbana, generando controles en los ingresos a Magdalena y por sobre todo desde el norte. Nosotros pusimos puestos permanentes en la ruta 11, vamos a poner en Correa, de Correa a Babio, y vamos a poner en la 36, cosa de tener registrado todas las personas que ingresan a nuestro distrito. ¿Por qué? Es un distrito grande.
Tenemos 175.000 hectáreas aproximadamente, hectáreas más, hectáreas menos. Pero también con un gran potencial, que es lo que yo siempre le digo, criar un hijo en Magdalena, que es lo que me toca en este momento, creo que es una bendición, estoy convencido que es una bendición. Yo veo a mis amigos de trabajo, que son de La Plata, que son de Buenos Aires, terminan siendo remiseros de sus hijos para que puedan llevar su actividad deportiva, cultural, cumpleaños, amigos. Y allá tenés la escuelita de fútbol, que es municipal, que es gratis, la escuelita de vóley, la escuelita de hockey, natación. No solo que es gratis, que acá casi todo se paga, sino que además van en bicicleta solos. Claro, está a una distancia accesible. Accesible, y la tranquilidad de que no le va a pasar nada más que caerse de una planta porque estén jugando y se pueda quebrar un pie, y donde tenés una atención de salud excepcional, donde tenés guardia de traumatología 24 horas al día, los 365 días al año, que hoy en La Plata hasta escasea eso. Entonces vivimos una tranquilidad, una cantidad de servicios públicos que son dignas de admirar, que son la continuidad de gestiones de distintos colores políticos, pero que siempre trabajamos en lo mismo, en mejorarle la vida a nuestros vecinos. Nunca hubo una gestión que diga el otro hizo tal cosa, nosotros la vamos a hacer al revés. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso, que es dar la cara con el vecino día a día, que eso el vecino es exigente, nos levanta la vara. Cuando uno habla de sus hijos, en un momento dice, che, yo quiero que mi hijo acceda, además de la educación pública que uno tiene en Magdalena, que es de similar calidad a cualquier escuela privada de La Plata. Encima tenés Tienen escuela primaria, escuela secundaria, tenemos centros de formación, tenemos escuelas privadas también, pero la característica es que son las escuelas públicas son muy buenas. Entonces la educación es gratis y es de calidad. Pero además de eso, vos decís, che, bueno, y ahora quiero que estudie en un terciario, un universitario. Bueno, ahí está el municipio pagando el boleto universal gratuito de cualquier chico de nuestro pueblo que tenga años de residencia que se requieren en la ordenanza, en el cual el municipio le paga el boleto de ida y vuelta. ¿Para La Plata? Magdalena La Plata, Magdalena Verónica, si hay una actividad, o Babio La Plata, Babio Magdalena. O sea, si vos querés formarte una vez que terminaste el secundario, el municipio te... ¿Y eso lo pagan ustedes? ¿Lo paga el municipio? Sí. Los contribuyentes del municipio. ¿Cuántos habitantes tienen en todo el partido? El último censo dio alrededor de 27.000 habitantes. Hoy me llegó el libro del censo. No me gusta criticar casi nada, pero la verdad que no están los datos parciales de cuánto tiene Babio, cuánto tiene Magdalena, cuánto tiene Atalaya, cuánto tiene Vieites o cualquier comuna o pueblo del interior. No está identificado, que sería bueno saberlo, pero bueno, fuimos en el censo uno de los municipios, el cuarto o quinto municipio que más creció en la provincia de Buenos Aires. Nosotros recibimos vecinos en forma constante que van a comprar tierras a Magdalena, a hacer su hogar, a construir, venden en Berazategui, venden en Quilmes, venden en La Plata, y van y compran en Magdalena. ¿Por la tranquilidad o por algunas otras cosas? Por la mejor calidad de vida. Cuando yo te digo que vos hoy tenés que, para tener una guardia de traumatología en un accidente, un golpe que tuviste, tenés que esperar 8 horas en cualquier centro de salud, y en Magdalena lo tenés los mismos profesionales y estás en 30, 40 minutos atendido. Eso es una de cuando te digo que tu hijo va solo al cumpleaños de su amigo y vos te quedás en tu casa haciendo el asado con tu otra parte de tu familia. Y cuando digo tu hijo se va a formar en la universidad, que si vos vivís en Dolores, si vos vivís en Balcarce, vivís en Azul, tenés el desarraigo de tu hijo que se tiene que ir a vivir a La Plata, que se tiene que ir a vivir a Buenos Aires para poder estudiar, y a veces como padre yo lo veo hoy, no me gustaría que mi hijo se vaya de casa a esa edad tan temprana. Bueno, van y vienen y no dejas de tener el vínculo de la diaria con tu hijo, pero se está formando en una universidad de calidad como es la Universidad de La Plata, ¿no? La Plata. Volviendo al tema mutuales, tienen mutuales, seguramente deben tener mutuales en Magdalena, ¿no? Sí, está el sindicato de empleados del municipio, por ejemplo, y está la mutual de ese mismo sindicato. Que son parte de la Federación de Mutuales Regional de La Plata. Y muchas mutuales que están en Magdalena son parte de la federación, sí, totalmente. Y las actividades de las fuerzas vivas, digamos, de las instituciones, que deben ser muchas, que están en Magdalena, vos las registrás, tenés reuniones con unos, con otros. Todo, mi vida. Soy radical, milité siempre el radicalismo, pero mi llegada fuerte a la política viene por el trabajo institucional. Yo fui presidente de Racing de Babio, mi pueblo, mi lugar en el mundo. Si bien vivo en Magdalena por un tema laboral, y fui presidente del amor más grande que tuve en mi vida, que tengo. A veces uno tiene que soltar, pero yo me enamoré de esa institución desde el primer día que fui presidente. Uno propone un montón de cosas, a veces pueden salir, a veces no. Salieron todas.
toda desde el crecimiento de la institución, de los socios, de las actividades, pero por sobre todo de los futboleros, de salir campeón después de muchísimo tiempo. ¿En qué liga? En la liga de Chascomús, donde eran no menos de 11 municipios y 24 equipos. Y la verdad que era un torneo muy competitivo y muy difícil, logramos, y con un plus que eran todos chicos del pueblo, en una localidad de aproximadamente 2.500, 3.000 habitantes, formar un equipo y ganarle a grandes clubes de potencia como son los de Chascomús, Magdalena y Bransen. Salir campeón fue, la verdad que fue una cucarda, una medalla importantísima para nuestra institución, y me tocó presidirla, después ir a jugar el Federal en su momento, para ser el único equipo de la Liga de Chascomús que jugó el Federal B, contra camioneros, contra clubes de primera línea con muchísimos recursos económicos. Eso hizo que tener una visibilidad muy grande en todo el distrito. Y con otras instituciones, a partir de eso, te has tenido que comunicar permanentemente. Siempre, en ese momento siempre. Aparte, siempre trabajé en equipo y en red. Nosotros éramos 5 o 6 equipos de Magdalena con los de Verónica, formábamos 7 y tratábamos de armar una estrategia para cuando ir a discutir cosas de la liga poder lograr objetivos que nos sirvan para la zona nuestra. Así que siempre... ¿Y esa experiencia te sirvió para ser intendente? Sí. A mí me preguntan muchas veces si es difícil ser intendente, y yo les digo que fue mucho más difícil ser presidente de una institución de Racing de Babio, donde todo el mundo trabaja gratis, donde tenés que persuadir, donde muchas veces hay enojos, banalidades, egos que hacen que enseguida pierdas un soldado para trabajar y para llevar la institución, y tengas que estar constantemente usando tiempo para convencerlo de que lo mejor es continuar. Y cuando uno está en un municipio siempre tiene aceitado y hay otro compromiso de que uno puede trabajar con otra firmeza, con otras fuerzas exigiendo, que siempre vas a tener gente que te acompañe. Cuando preparaba la charla que iba a tener con vos, veía el distrito, el mapa del distrito de Magdalena, que es mucho más grande de lo que me imaginaba y con muchas más localidades, y veía, no encontraba Babio. En el Google Maps no figura Babio, figura General Mansilla. Nos pasa. ¿Es común? Sí, nos pasa en mi documento, dice General Mansilla. A veces cuando haces pedidos hoy todo se llega por correo o por transporte, tenés que explicar que es Babio, General Mansilla. Pero bueno, eso viene de la historia, ¿no? De nuestro pueblo. Babio se llama Babio porque en su momento cuando se funda el ferrocarril, las tierras las dona Bartolomé Babio y pide ponerle a la estación en su donación Bartolomé Babio. 18 de mayo se celebran los 1887 años de la llegada del tren a Babio. Va a haber un evento muy lindo, aprovecho de invitarlos, claro. que vayan a vernos, donde van a hablar muchísimo de la historia de nuestro pueblo. Pero se funda la estación y después Hernando y Palleja, que hay una calle que se llama así en otra localidad, eran unos españoles que compran una tierra también a Babio y hacen el loteo, la fundación de la parte urbana, que está pegadita a la estación. Ellos eran de un pueblo que se llamaba Mansilla en España, en honor a ese pueblo le quieren poner al lugar que estaban fundando o urbanizando también. En ese momento las leyes que estaban en ese momento decían que tenía que ser el nombre de un general, había un general Mansilla, que era parte de nuestra historia, y le pusieron General Mansilla. Mirá vos. Pero nosotros siempre Babio. ¿Ustedes son de General Mansilla? Babio le decimos nosotros. Y en el año 2007 aproximadamente, no recuerdo bien la fecha exacta, pero fue más o menos ese año, se presenta en la Cámara de Diputados el proyecto para ponerle el nombre a General Mansilla Babio, Bartolomé Babio. Hoy somos Bartolomé Babio, y una de las primeras políticas públicas que llevé cuando asumí a mi pueblo fue identificar sobre la ruta 36 cuál es el ingreso a mi pueblo, que es Bartolomé Babio. Por eso ahora si vas por la 36 vas a ver dos construcciones bastante grandes que dicen Bartolomé Babio, para identificar. Sobre la 11 ya estaba, ¿no? Sobre la 11 ya todo el mundo... Sobre la 11 la transitamos todos los vecinos de Magdalena, claro, que sabemos. La 36 siempre pasan muchos turistas que van camino a la costa. Y no sabían que estaba Nunca Babio saben ahí. que pasan por Babio, y encima veían General Mansilla, así que menos. Bueno, y toda esa zona es productiva agrícolamente y sobre todo lechera, ¿no? Tenemos franjas, ¿no? La parte de Babio tiene una particularidad que son tierras muy productivas, muy fértiles, donde se da mucha la producción agrícola también, pero por excelencia, y si uno toma como 175.000 hectáreas como un universo, y en su mayoría, en el 70-80%, es campo de crías, campo ganadero, que se explota de esa manera. Ahora está tomando mucho auge el feedlot, ya hace 15-20 años, y se están instalando muchos feedlot en Babio,
porque tenemos la cría, tenemos los terneros y el alimento también se puede producir, y teniendo toda la zona donde se da, donde se lleva, que son los frigoríficos, cerca, que es la parte que es Gorina, que es la zona de La Plata, se están instalando muchísimos feedlot. Pero también con un mix muy importante que para uno que hoy que gestiona, son primero la tranquilidad de tener empleo en nuestro pueblo o en nuestra ciudad. ¿Cómo está el índice de desempleo? ¿Bajo? Es un índice de desempleo bastante bajo para lo que es los alrededores, ¿no? Pero tenemos a Nestlé con más de 200 empleados, tenemos a la Curtiembre con casi 600 empleados, tenemos al servicio penitenciario con más de 2.000 agentes penitenciarios, la parte del regimiento, que tiene también un centenar de empleados. ¿Bacalín más. ¿Se fue de la zona o no? Y te iba a contar que, bueno, que después tenemos a Bacalín, que están en Babio, en mi pueblo, Claro. que también para nosotros es nuestro orgullo. ¿Dónde vivís vos en Babio? Pero además ¿Y qué hay hizo en Babio? famoso en los Y de últimos años. ahí sale el dulce de leche del alfajor Habana. Claro, entre otros. Y del lo- Rasta también, creo. El 95% de los alfajores usan el dulce de leche Bacalín. Qué bárbaro. O sea, es el primer productor de dulce de leche alfajorero, es Bacalín. Y aparte, bueno, hace dulce de leche para cualquier tipo de repostería, consumo diario o doméstico. Hace quesos, hace leche en polvo, hace helados. Y todo. Y crece más. Y tiene como una particularidad que sigue teniendo un dueño, que es Ernesto Rodríguez. Ajá. No se transformó en sociedad anónima, hoy sus hijos lo están acompañando. Él ama esa empresa. Los empleados que trabajan en Bacalín, que son, viste, muchas veces tenés esa guerra entre el empleado y la empresa. Los empleados tienen sentido de pertenencia con la empresa y hay una relación entre dueño y empleado que es muy buena y se defienden mutuamente. ¿Y los empleados son de la zona o viajan? Se da por algunas condiciones de las nuevas tecnologías que a veces se buscan características profesionales que no son de Babio, que vienen de Magdalena o de otros lugares. Pero bueno, cuando conocen Babio no hay forma de que no te enamores y no te quedes. Así Estás que- enamorado de Babio, Sí. Yo lo quiero mucho. ¿Y qué le faltaría hoy? Si vos decís, bueno, empecé la gestión hace 1 año y medio, me quedan 2 años y medio más de gestión, ¿qué horizontes, qué objetivos tenés que dirigir como para mejorar aún más a la ciudad de Magdalena? Mirá, primero es hacer un fuerte trabajo en lo que es la parte productiva y turismo. Yo creo que el turismo ahí tenemos mucho para hacer. Los intendentes que me antecedieron y yo particularmente tenemos mucho más para hacer en cuanto al turismo. Nosotros estamos tomando una inercia, un inicio, pero falta mucho. Yo siempre creo que lo mejor que puede tener un dirigente es ser autocrítico de todo lo que hace bien, lo que no hace bien o lo que le falta. Bueno, ahí está un faltante. Se me ocurre un polo gastronómico, por ejemplo. Por ejemplo, que vos vayas un sábado y tengas 20 restaurantes, como hoy tiene Como no sé, Carlos King. o Uribe como Larrea, como tiene Uribe Larrea, como tiene Tomás Jofred. Tomás Jofred. O sea, tener eso creo que sería indispensable. Estamos trabajando con actores privados para poder hacerlo, pero bueno, todo lleva su tiempo, ¿no? Y a veces lo urgente hace que no podamos darle tiempo a lo importante. Y en la faz productiva creemos que esa tranquilidad que hoy tiene Babio, yo tengo por ejemplo familiares que tienen fábricas, mis tíos y mi abuelo, en Florencio Varela. Y el gran problema es que te roben, te estás viendo cuántas vueltas das para entrar a la fábrica para que no te roben, para no tener un delito, para no tener un hecho de inseguridad. Y creo En Varela. En Varela. En cambio, vos tenés una fábrica en Babio, Magdalena, y podés dejar las herramientas en un lugar abierto que al otro día van a estar ahí. Entonces quiero que desarrollar eso y después tener la energía. Vos tenés un sector de Magdalena sobre todo y Babio que tenés gas, electricidad, lugar donde llevar los efluentes ya tratados. Recurso humano, que la particularidad esa que te decía de Babio de poder acceder fácilmente a la universidad o a estudios terciarios o tecnicaturas, hace que todo el mundo en algún momento de su vida se haya podido formar, o gran parte de nuestra comunidad se haya formado en un nivel superior al secundario. Ajá. Cuando vos buscás tu mano de obra, tener esa capacidad, que hayan pasado por una universidad, un instituto o una escuela técnica, hace de que la mano de obra en Babio y en Magdalena sea mucho mejor que en los alrededores. O sea, quizás tenés muchísima más oferta en La Plata por cantidad de habitantes, pero a la cantidad de habitantes que tenemos en nuestros pueblos y la calidad del recurso humano, yo le llamo tierra fértil, es muchísimo más grande. Recomiendo que eso que decís que le falta, que es la parte turística o potenciarla, lo hagas porque realmente es hermoso, Magdalena. Vos llegás a la plaza y tenés esa plaza histórica con la catedral, con el municipio, Sí. y con todo el banco. Magdalena compitió
en su momento con La Plata para ser ciudad capital de la provincia No de me Buenos digas, Aires. no sabía eso. Por eso semejantes edificios, ¿no? Por eso semejante iglesia, semejante municipalidad. Porque se hablaba de que iba a ser ahí entonces la No, capital de la entre provincia. todos los lugares que distintos políticos de la época proponían, había que también tenía que tener infraestructura. Magdalena fue una de las ciudades, como también otros lugares o municipios de la provincia de Buenos Aires. Por ¿no? eso cuando vos entrás a la ciudad o al centro de la ciudad, ves esa estructura que, como vos decís, debería ser más utilizada todavía para aunque sea mini turismo, Sí. para ir 2-3 días. Y después, bueno, la antigüedad de Magdalena de 248 años, esa no es nuestra real historia. Que seguramente se empieza a discutir en este tiempo. Magdalena, hay datos que están guardados, que son oficiales. Ya en el año 1600 tenía arriba de 7.000 habitantes. Claro. 1600, o sea, fíjate, Magdalena, si un día 250 nunca tuvo años. una fecha fundacional. En ese momento los gobiernos que tuvieron no dijeron que se funda Magdalena, sino de hecho tenía distintos nombres, San José de las Islas, no me acuerdo bien, pasó por distintos nombres, pero siempre fue los pagos de la Magdalena que arrancaban en el Riachuelo y terminaban pasando en la Bahía de San Morombón o en la Bahía de San Morombón. O sea que también tenés un sector no solo gastronómico, histórico para explotar. Y si un día nos ponemos a discutir la real antigüedad o historia de Magdalena, pasaríamos a ser uno de los pueblos más viejos de la provincia de Buenos Aires, con seguridad, ¿no? Y además de Magdalena y Babio, ¿tienen vieites? Tenemos Vieite, tenemos Atalaya. Atalaya. Contame algo de Atalaya Atalaya. hace unos días atrás se conmemoró, no me acuerdo bien los años, pero la batalla del Sauce, que fue una de las batallas ícono que por ahí no están en los manuales de historia, pero tiene muchísimo que ver con la independencia, donde un ejército francés quería ingresar por continente a la República, a Argentina. O al continente, y de ahí después ir a Buenos Aires y colonizar, porque ya lo habían intentado y no habían podido. Y quieren entrar por Atalaya, por el arroyo de Atalaya o en esa zona, y eran más de 600 navales o milicia que traía Francia, que le había ganado el poderío a Inglaterra en ese momento. Y en un acuerdo con Lavalle, también que había una suerte de acuerdo también para romper esa lucha por la independencia que había en ese momento, había un soldado o un militar Valle, que nosotros lo tenemos reconocido en una calle, con 70 paisanos, porque ni siquiera eran soldados, combaten y le ganan a los más de 600 soldados franceses. Las invasiones francesas podrían llamarse. Y una suerte de invasión francesa. La verdad que tiene rigor histórico de ese estilo. Sí, no me pero el ícono fue que eran 60, 70 paisanos que ni siquiera tenían armas y que con boleadoras, rebenques y algún cuchillo vencieron a esta fuerza naval que era tan grande, ¿no? Pero sobre todo por conocimiento de la zona y el lugar. Y en años parecidos pasó similar en Río Negro, ¿no? Cuando Brasil también intentó entrar por el Río Negro y hacer algo similar. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Mirá vos cuántas cosas para aprender de Magdalena, que está aquí nomás y que conocemos poco los platenses, porque hemos ido alguna vez, pero no a estas cosas que nos decís. Sí, hay una historia muy buena, que ahora vamos a hacer un monumento que se cumplen aniversarios de un hecho, de un caballo que se llama el Decano, que fue el caballo elogiado por San Martín. Nosotros en nuestro pueblo, Cajaraville, fue quien compra la primera tierra en esa zona. Después tiene un vínculo con la familia Babio, y ahí parte de las tierras fueron de Babio, por eso esto es anterior. Cajaraville, Miguel de los Santos Cajaraville, que eran terratenientes con mucho dinero, le dice a su papá que quería luchar con San Martín, acompañar el ejército de San Martín. Obviamente, como estás loco, vos tenés que estudiar, tenés que ir a España, tenés que formarte. Va, acompaña, el padre pone todos los recursos económicos, se va con 2 caballos, cruza los Andes, se enferma, vuelve con uno, y ese caballo, el Decano, fallece en la estancia Cajaraville, que hoy pertenece a la Fundación Padre Cajade. Y ahora en un tiempo le vamos a hacer un monumento al caballo y a Miguel de los Santos Cajaraville. San Martín tenía una particularidad que no elogiaba a nadie. Y a uno de los pocos que elogia en un momento fue a Cajaraville, tildándolo de un guapo entre los guapos. Así que esa historia tenemos en Magdalena también para contar, como la Posta de Aguirre, que es un lugar donde Rosas, cuando pasaba por esos pagos, dormía. Dice que dormía con las bostas puestas por si venía un malón y seguía viaje. Bueno, de esas
historias que tiene Babbio, son un montón. ¿Le contaste esas cosas al gobernador de la provincia? Se la conté. ¿Sí? Este, ¿Cómo es tu relación con...? Muy buena. A pesar de ser de distintos signos políticos. De distintos signos políticos y de distinta ideología real, ¿no? Yo no coincido en un montón de cosas desde la ideología. Con Axel Kicillof. Con Axel, pero lo hago desde la armonía, desde conversar, desde hablar, también de manifestar desde un lado, del otro, cómo vemos la política. Pero yo creo que una pelea entre un gobernador y un intendente solamente por lo ideológico, hay un solo producto que es el perjuicio a nuestros vecinos, y del mismo lugar lo digo desde un presidente. Yo me paso criticando o peleando o discutiendo o criticando a un presidente, no creo que beneficie en nada a mi comunidad. Yo creo que en la disidencia también pueden haber encuentros que mejoran la calidad de vida de todos. Nosotros el primer día que asumimos tuvimos una gran problemática, que es la realidad histórica y económica que atravesamos con una nueva dirigencia política a nivel nacional, en la cual hizo que esa crisis que se da por también decisiones anteriores, ¿no? Bueno, por una realidad, no vengo a criticar qué es lo que está pasando, sino la realidad. Pero justo entraste al gobierno en el momento mismo de crisis donde uno tenía una cierta visión de cómo iba a llevar la gestión, y en vez de quedarme en la crítica, no, culpa de decisiones políticas, económicas, ahora Magdalena, no hay plata, a pensar cómo recalcular. Y también yo creo firmemente de que el Estado tiene que estar presente, y hasta en los lugares más liberales como Inglaterra, como Estados Unidos, el Estado tiene una presencia trascendental. Y de hecho, quien diga que no, el Estado tiene forma de que elija a un ciudadano para que sea tu presidente, porque el Estado así lo dice. Entonces, decir que el Estado no es utópico. Yo creo que tiene que haber, la decisión no es de Estado sí o Estado no, sino Estado eficiente sí, Estado ineficiente no. Así que ahí nos pusimos a trabajar, y cuando hay una crisis hay una oportunidad. En Magdalena había una empresa que hacía todas las obras, o en su mayoría de obra pública. Esos empleados se quedaron sin trabajo por la forma de contractual que también tienen. Así que lo fuimos a buscar y empezamos a hacer obra pública por administración. Arrancamos en junio del año pasado y llevamos hasta el día de hoy más de 60 cuadras de hormigón en un lugar que lo que estaríamos hablando que estamos haciendo, hicimos cerca de el 15% de cuadras de hormigón de las que tenemos, o de pavimento de las que tenemos. Bancado por el municipio. Todo con fondos de nuestros vecinos. Hicimos arriba de 50 cuadras de cloaca, 20 cuadras de agua, obras en las instituciones, edificios, hicimos obras en salud, instalamos un tomógrafo. Bueno, todo eso lo hicimos con empleados municipales o con cooperativas. Bien. Cerca del 95% o el 100% de todo lo que hacemos en el municipio de los servicios públicos, alumbrado, barrido, limpieza, recolección de residuos tradicionales, no tradicionales, caminos rurales, lo hacemos con empleados municipales. O sea, creo que el Estado está sobredimensionado o estuvo sobredimensionado, sí, creo que hay muchísimas cosas que hacía el Estado que quizás tendríamos que ver cómo se tendría que haber hecho de otra manera. Pero el Estado tiene que estar, ¿y qué va a decir un radical? De que fuimos parte de la reforma universitaria, creadores de YPF, o sea, somos parte de la creación de un Estado que dé beneficio a nuestra comunidad, pero también somos parte de un partido que gestiona con austeridad, gestiona con eficiencia, que gestiona siempre pensando de que un peso lo tenés que partir, como decíamos, como dice la Biblia, partir un pan para reproducirlo. Nosotros agarramos una piedra y hacemos dos, y con esa hacemos un hormigón. Le sacamos el jugo a las piedras realmente, los intendentes de... Bueno, el espíritu de la solidaridad también está presente entonces en tu ideología, más allá de las diferencias que puedas tener con la ideología del gobernador o del presidente de la nación. Siempre, yo trabajo en conjunto con un intendente que nada tiene que ver en la ideología política, pues sí somos amigos, por esto que te digo. ¿Con quién? Con el intendente de Punta Indio, por ejemplo, claro. Y a veces, mirá, me pasa tal cosa, ustedes nos pueden dar una mano en salud, nosotros le damos una mano en esto, necesitamos los caminos que nos vinculan, a veces una partecita de un camino nuestro está entre medio de dos caminos de ellos o al revés, y ahí trabajamos en equipo para ver cómo nos acompañamos. Yo creo firmemente, y después llega el momento de las elecciones, llega el momento en el que el vecino elige, y aparte ya el vecino, y más que nada en los pueblos, no es onzo, ¿no? Esa, yo digo, ser ave de rapiña de votos, de ir a buscar el defecto y la crítica ensañada, personalizada, o el error a veces involuntario, de ahí querer estar esperando hacer leña del árbol caído. El vecino no es onzo, no le gusta, no lo quiere,
En los municipios somos el primer mostrador del Estado. Ujú. Cuando no funciona PAMI, cuando no funciona IOMA, cuando no funciona la policía. Van al cuando no- municipio. al primer lugar que van es al municipio. Cuando una ruta provincial tiene un pozo, van al municipio. Cuando una escuela no dan una materia o no hay un profesor, van al municipio. No tenemos las herramientas para resolverlo en forma directa, pero sí tenemos la gestión. Y damos la cara. Y el intendente da la cara. En todos, no importa el partido político que sea. Da la cara, habla con el vecino, por sobre todo en las comunas chicas, ¿no? Y eso es lo que más le interesa al vecino. Y aquí Tener dio la respuesta. cara para Mutualmente y para la Federación de Mutuales Regional La Plata, el intendente de Magdalena, quien pasó por este programa, y agradecemos muchísimo. No, porque el agradecido, como te estuviste dije, acá, hoy. Poder contar, poder mostrar nuestra comunidad, nuestro pueblo, nuestra idiosincrasia, a invitarlos. Tenemos fiestas todos los fines de semana, la que viene el aniversario de la llegada del tren, la otra también tenemos fiestas tradicionalistas, la otra semana en junio tenemos, el 8 o 9 de junio tenemos la fiesta del Cordero, la primera fiesta municipal del Cordero, donde pueden invitar, están todos invitados qué bueno. a Bueno, comerse unas asadas. Habrá que ir para Magdalena. Gracias, Los esperamos. Lisandro, por este rato. No, a usted, a vos. Y nosotros seguimos para la semana que viene con nuevos invitados en este programa de la Federación de Mutuales Regional La Plata, que se llama Mutualmente y que nos da tanto gusto hacer y presentarles aquí semana a semana. Chau.